En el mundo de hoy necesitas tomar tu decisión. Hay violencia y maldad, destrucción y temor, mucho dolor. Te puedes preguntar qué rumbo seguir. Hoy debes tomar la mejor decisión. La mejor decisión es Jesús, por ti su vida entregó en la cruz. Lo que tú necesitas es Él, esperándote está con amor. Ya no tardes más, hoy dile que sí y vivirás feliz. Si tu corazón se rompió y no tienes ya más a dónde ir, y si sientes pesar, penas y llorar, no puedes más, te quiero presentar la mejor decisión, la mejor decisión para siempre es Jesús. La mejor decisión es Jesús, por ti su vida entregó en la cruz. Lo que tú necesitas es Él, esperándote está con amor. Ya no tardes más, hoy dile que sí y vivirás feliz. Vengan a mí los tristes y cansados, que solo en mí pueden descansar. La mejor decisión es Jesús, por ti su vida entregó en la cruz. Lo que tú necesitas es Él, esperándote está con amor. Ya no tardes más, hoy dile que sí y vivirás feliz. Mi nombre es Luis Antonio Acosta. Conocí la escuela adventista en el año 2012.
fue mi esposa que insistía, que quería mandar a mi hijo al colegio. Yo en ese momento con mi esposa estábamos muy mal, estábamos con muchos conflictos, a punto de separarnos, y esto ocasionaba un gasto que yo decía no se podía. Ella insistió, lo inscribió a Enzo. Pero del primer día que yo fui al colegio me sentí recibí un gran amor de la parte de los docentes, que un poco que retrocedí la cabeza, porque no estaba acostumbrado a ser muy afectuoso. Y el primer día ya me encantó, cambié mi opinión hacia el colegio. No estaba acostumbrado a tanto afecto de parte de los docentes. Enzo de a poco, él fue mostrando otra cosa. Él primero empezó a pedirme que si podíamos bendecir los alimentos. Después me pedía ir a la iglesia. Me dice, papá, quiero que me lleve a la iglesia. Seguíamos con conflicto con mi esposa, conflictos. Me tuve que ir de casa y un día encontré un amigo que hacía como 5 años que no veía y me dice, ¿probaste con Dios? Y él empezó a hablar y me dice, Luis, ¿vos querés recuperar tu familia? Bueno, yo te voy a decir una cosa, con Cristo todo es posible. Y fue algo que de a poco, cuando iba a buscar mis hijos, empezaba a mejorar. Se fue dando vuelta la situación y fui logrando hablar con mi esposa. Decidimos como familia buscar una iglesia. Y bueno, ahí todos juntos, hasta el día de la fecha estamos yendo a la iglesia. Soy un creyente en cuanto a que todos nuestros hijos deberían estar en el colegio adventista y lucho para que todos vayan al colegio adventista. Mi mensaje para los que trabajan, todo, ya sea preceptor, sea director, sea maestro, ordenanza, que todos somos una iglesia. Es una escuela, pero es una iglesia y hay mucha necesidad. Como yo, hay otros padres que hay que estar atentos. Como esa sonrisa, ese amor que a mí me transmitieron una vez, estar atentos a eso, que no sabemos los problemas que están viviendo las familias en estos momentos. Y yo le diría también a los maestros que insistan, que nunca bajen los brazos, que cada niño que tienen o cada persona que se acerca a la institución es una oportunidad que tenemos de llevar el mensaje. Si el futuro te parece incierto y la angustia embarga tu vida, hay esperanza, existe una salida. Si tu hogar se está destruyendo y la frustración te está venciendo, no es el fin, existe una salida. Dios puede restaurarte, solo tienes que creer. Confía y Él lo va a hacer. Solo Él puede darte dulce paz. Confía en su santa voluntad. Dios tiene control.
de paz. Confía en su santa voluntad, Dios tiene el control. No apagues tu voz, sin valle de angustias está. Clama su nombre y Él vendrá a restaurarte para una nueva vida. Y una de las historias que creo que son más aplicables a los tiempos que estamos viviendo, aunque transcurrió hace muchos años atrás, se encuentra en el libro de Jeremías. Si ustedes quieren acompañarme en sus Biblias, vamos a dar la oportunidad que podamos buscar allí en el libro de Jeremías, el capítulo 33, y repasar juntos y extraer algunos principios que son, yo creo, tan aplicables hoy como lo fueron en tiempos del profeta Jeremías. Vamos a tener una palabra de oración antes de estudiar la palabra de Dios. Maravilloso Dios, al abrir tu palabra queremos pedirte humildemente que nos perdones nuestros pecados, que nos ayudes a poder con sabiduría entender tu palabra, pero no solo entenderla, sino aplicarla a nuestras vidas, aún en estos tiempos difíciles. Bendice con tu presencia, tu promesa y tus bendiciones también a cada una de las familias representadas de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Jeremías, el capítulo 33. ¿Cuál es el contexto de esta historia en la que encontramos al profeta Jeremías, uno de los grandes profetas de la historia bíblica, en una situación poco envidiable? De hecho, el profeta Jeremías, dice allí el versículo 1, Jeremías 33:1, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová. Y vamos a encontrar un mensaje sumamente alentador para tiempos difíciles que le dio Dios en esa ocasión y que yo creo que Él nos envía a cada uno de nosotros también, aún en estas circunstancias difíciles que estamos viviendo. De hecho, el contexto de la situación que está viviendo en este momento Jeremías no es muy alentador. Él se encuentra, como dice el versículo 1, preso en el patio de la cárcel, y las circunstancias históricas nos recuerdan que él estaba preso no por haber hecho algo malo, sino por haber obedecido a la palabra de Dios, por haberle hecho caso a Dios y haber transmitido con fidelidad el mensaje que Dios le había dado para el pueblo, para el rey Sedequías. Y la realidad es que al rey Sedequías no le gustó nada la noticia que estaba recibiendo, que Dios enviaba este mensaje que la ciudad de Jerusalén iba a caer en manos de Nabucodonosor. Era el sitio final del rey Nabucodonosor y los babilonios. Ya casi 20 años antes, Nabucodonosor había venido y había llevado la primera tanda de cautivos de Jerusalén y de Judá, entre ellos el profeta Daniel y sus compañeros jóvenes, ¿verdad? Los 3 hebreos. Y por supuesto esto se había repetido una segunda vez unos 10 años después, y ahora en el año 588, 587, Nabucodonosor comienza el sitio final de la ciudad de Jerusalén. Y este sitio se ve brevemente interrumpido por una amenaza de los egipcios, de Faraón, que parecía que venían a combatir a Nabucodonosor. Y tal vez muchos allí pensaron que tal vez no se iba a cumplir el mensaje que había estado transmitiendo el profeta Jeremías, y que en lugar de ser aparentemente un mensaje de ánimo y patriótico, era un mensaje de que iban a caer en manos de los babilonios si ellos no hacían un giro
de 180 grados en sus vidas, ¿verdad? Y es interesante, ya aquí podríamos extraer tal vez alguna aplicación para nuestras vidas, y es el hecho de que a veces, aun cuando hemos aceptado a Cristo y hemos obedecido su palabra y le hemos sido fieles, aún así nos puede tocar pasar por momentos difíciles en esta vida. No estamos exentos, vivimos en un mundo en el cual sabemos que ocurren muchas cosas difíciles, como las que estamos viviendo ahora con la pandemia del coronavirus y otras cosas que suceden y sucederán. Y sin embargo, es importante recordar como hijos de Dios que a pesar de todo esto, el Señor va a estar con nosotros cuando pasemos por estas circunstancias difíciles. Así que, en realidad, la amenaza allí temporaria de los egipcios fue solo una pausa y Nabucodonosor volvió con fuerza contra Jerusalén y la tomó cautiva, y en esta vez él sí destruyó por completo la ciudad de Jerusalén, sus muros y el maravilloso templo que había construido Salomón. Todo eso fue destruido. Muchos murieron y otros fueron llevados cautivos. Y Jeremías tuvo que vivir estas circunstancias ya desde antes, de una manera no muy, tal vez aparentemente favorable, pero Dios siempre tiene sus propósitos y Él ha prometido estar con nosotros en medio de las circunstancias difíciles. 3 lecciones que quiero que extraigamos al tal vez leer un poquito más de esta historia. Leemos allí los versículos 2 y 3. Dice: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Y miren qué bonito lo que dice a continuación al versículo 3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué lindo, y aquí tal vez extraemos una de las 3 lecciones principales que quiero dejar con ustedes. Esta primera lección nos recuerda que el Dios creador de los cielos y de la tierra jamás se olvida de los sufrientes. Él nunca se olvida de nosotros cuando estamos pasando por momentos de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, como en estos tiempos. Así que en esta hora, qué lindo es recordar en este santo sábado, que en manera especial recordamos a nuestro Creador, que Él no es un Creador ausente o un Creador que se olvida de su creación, como enseñó especialmente desde hace 200 años en adelante el deísmo, que cree o postuló que Dios creó las cosas pero las dejó libradas a su suerte, y aquí estamos todos en este mundo sufriendo, pero Dios no interviene y no se interesa. Lo que nos enseña la palabra de Dios y lo que sabemos del carácter de Dios no podría estar más lejano de esto o de esta enseñanza. Claramente aquí nos dice la palabra de Dios que el Señor escucha, y no solo escucha, sino que Él responde. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor no nos promete que todo será color de rosa, aún en nuestra vida cristiana, sino que Él va a estar con nosotros en medio de la prueba para ayudarnos. Y allí se cumple también la promesa que registra el apóstol San Pablo en 1 Corintios, el capítulo 13 y el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, o ninguna prueba, ¿verdad? Pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportarla. Gloria a Dios por ello. Y volvemos a Jeremías, el capítulo 33, para poder leer algunos versículos más. Primera lección que destacamos en esta hora, en este sábado, es que el Creador jamás se olvida de los sufrientes. La segunda lección la encontramos a partir del versículo 4. Dice allí: porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad, hablando de Jerusalén,
y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, todos instrumentos o torres que usaban los ejércitos antiguos para asediar una ciudad, hacer rampas y atacarla, ¿verdad? Versículo 5, porque vinieron para pelear contra los caldeos o babilonios, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Aunque el pueblo de Jerusalén, de Judá, se había apartado de Dios, es interesante reconocer aquí que aún así el Señor tenía planes de poder restaurarlos, pero por supuesto no puede haber restauración en el corazón humano por parte de Dios sin que nosotros se lo permitamos y se lo pidamos. Y aquí encontramos esta segunda lección. La número 1, Dios, el Creador, jamás se olvida de los sufrientes. La número 2, hoy más que nunca, así como en tiempos de Jeremías, es tiempo de decidir de qué lado estamos o reafirmar de qué lado estamos en este gran conflicto entre el bien y el mal. Esta promesa que el Señor hace de sanidad, restauración y perdón es para todos aquellos que se acojan a la oferta que el Señor hace de redención, a todos aquellos que se arrepientan de sus malos caminos. Y yo creo que este es un mensaje que no es solo aplicable al mundo en el que vivimos a nuestro alrededor, sino que nos lleva a nosotros como cristianos también meditar en cómo está nuestro caminar con el Señor. ¿Será que hemos estado caminando con Él? ¿O será que como los habitantes de la antigua Jerusalén hemos puesto más nuestra confianza en casas, en posesiones materiales, algunos de ellos incluso en adoración a otros dioses como los Baales, etc.? Habían quitado sus ojos de Dios y habían puesto su confianza en donde no debía ser puesta, ¿verdad? Algunos de ellos habían quizás confiado en el brazo humano y la fuerza humana, pero aún esto habría de fallar. Aquí dice que el versículo 5, que los que salieron a pelear contra los babilonios, lo que hicieron en realidad fue llenar de muertos la ciudad de Jerusalén. Muchos de ellos murieron en este sitio y posterior conquista de Jerusalén por parte de Nabucodonosor. Aquellas casas y posesiones materiales no les sirvieron de nada a la hora de la verdad. Y por supuesto, algunos de ellos incluso habían puesto su confianza en que Egipto y Faraón vendrían a rescatarlos y tampoco se había materializado esta aparente promesa humana, ¿verdad? Lo importante es que tú y yo reconozcamos que necesitamos confiar en el Dios de los cielos y Él nos está dando tal vez una oportunidad durante este tiempo difícil para que reevaluemos nuestra vida, nuestro corazón y en comunión con nuestro Dios le pidamos a Él que examine nuestra vida y que nos podamos arrepentir y confesar aquellas faltas, pecados que tal vez nos han mantenido alejados del Señor. La realidad es que a menudo, como dice aquí, el Señor ofrece, ¿verdad? Sanidad, restauración, pero muchas veces el ser humano, como seres humanos, queremos la sanidad, la restauración de Dios, su protección, su bendición, pero sin la santidad. Y aún en esta pandemia, tal vez muchos querrían tener sanidad y protección, pero sin la santidad de Dios. Sin vivir de acuerdo a los principios que Dios nos deja, sin obedecer a su palabra. Y para que el Señor realmente pueda obrar lo que Él necesita obrar en nosotros para restaurarnos, Él necesita que nosotros le entreguemos todo nuestro corazón, confesemos nuestros pecados, nos arrepintamos de nuestros malos caminos, le pidamos al Señor que reenfoque nuestras prioridades y que nos ayude a poner nuestros ojos en Él otra vez si es que lo habíamos puesto en las cosas de esta tierra, ¿verdad? Así que aquí está la diferencia verdaderamente entre la presunción y la fe.
La presunción se aferra de promesas de Dios como esta, pero sin dejar que Dios cambie y transforme nuestra vida, a menudo incluso excusando el pecado y la desobediencia o un estilo de vida contrario a la voluntad de Dios. La fe verdadera se aferra de las promesas de Dios, pero siempre con el propósito, con la decisión, mediante el poder del Espíritu Santo, de serle fieles a Dios y dejar que Él acomode nuestra vida y la moldee de acuerdo a sus preceptos, a su voluntad. Queremos terminar de leer este pasaje porque contiene una promesa hermosa para todos aquellos que nos decidimos por el Señor, y si hemos estado en otros caminos, el Señor está tocando a la puerta de nuestro corazón y llamándonos para que ahora podamos entregarnos sin reservas a Él. Y si tal vez lo hemos conocido por muchos años, esta es la oportunidad de que podamos reafirmar nuestro primer amor, ese compromiso que tomamos con el Señor tal vez años atrás y que por circunstancias de la vida, distracciones, el correr de aquí para allá, tal vez nos ha hecho olvidar nuestra verdadera prioridad de comunión con nuestro Padre y Dios. Así que terminamos de leer algunos de estos versículos y recordando esta segunda lección, hoy más que nunca es tiempo de decidir de qué lado estamos, como la gente tuvo que decidir también en tiempos de Jeremías. No sabemos qué ocurrirá después de esta pandemia del virus, si vendrá un tiempo todavía de aparente normalidad, entre comillas, y paz, pero sí sabemos que vendrán otras cosas difíciles y tal vez aún más difíciles sobre este mundo. Y más que nunca el Señor quiere recordarnos, aun si Él nos da una pausa después de esta pandemia para que podamos volver, entre comillas, un poco más a la normalidad. Ojalá que en nuestra vida de relación con Él no volvamos a la normalidad de vivir tal vez con cierto distanciamiento y tan ajetreados que nos olvidamos de dedicarle tiempo a nuestra comunión con Dios cada día, sino que pueda ser un momento, un llamado especial, como el llamado que hizo Dios a Jeremías y al pueblo antes de que Nabucodonosor regresara con toda la fuerza y tomara Jerusalén, para que ellos escogieran a Dios. Sigue diciendo, si tomamos otra vez del versículo 8 en Jeremías 33, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que pecaron contra mí, y que contra mí se rebelaron, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, tal vez como ahora están muchas de las grandes ciudades del mundo, ¿verdad? Como dice aquí, desoladas y sin gente y hombres que las caminen como normalmente las vemos. Aún después de esto, dice el Señor, ha de oírse voz de gozo y de alegría, versículo 11, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos, en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados, en las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, del Negev, la tierra de Benjamín, alrededor de Jerusalén y en todas las ciudades de Judá. Aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años, pero realmente
sabemos que, aunque a veces nos parece estar en un túnel oscuro, el Señor nos recuerda que hay luz al final del túnel, que nuestra redención está más cerca que nunca, que el Señor quiere restaurarnos para que podamos ser parte de su reino eterno y podamos vivir para siempre en su presencia. Punto número 3, o lecciones. El Creador de los cielos y la tierra jamás se olvida de los sufrientes. Punto número 2 que vimos aquí. Hoy más que nunca es tiempo de decidirnos de qué lado vamos a estar en este gran conflicto entre el bien y el mal. Ojalá elijamos hoy estar del lado de Dios. Y el tercer y último punto que quiero compartir con ustedes es que esta restauración de la que nos habla Dios a través del profeta Jeremías es solo posible por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Miren qué bonito lo que dice aquí, ya para ir terminando de leer algunos de estos versículos. A partir del versículo 15, hay una promesa maravillosa. Dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Esta es una de las maravillosas profecías mesiánicas que hay en el Antiguo Testamento, que apuntaban a que de la descendencia de David vendría un renuevo o un brote. Y de hecho en mi Biblia, y quizás en las de ustedes también, esta palabra renuevo aparece con mayúscula, porque apunta e indica específicamente a que de la descendencia de David vendría el Mesías, vendría aquel que es, como dice aquí el versículo 16, Jehová nuestra justicia. Y qué lindo es recordar que el Señor Jesús vino a este mundo para hacer lo que era imposible hacer para nosotros mismos, obrar la salvación y la redención que cada uno de nosotros necesitamos. No podíamos salvarnos a nosotros mismos, no podíamos liberarnos de las cadenas del pecado, de la esclavitud. Sin embargo, el Señor, mediante su sangre, abrió la puerta para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta restauración solo es posible en Cristo Jesús. Ese renuevo o brote de la descendencia de David. Cristo, nuestra justicia. Y aquí lo ilustra los versículos 17 en adelante de dos maneras muy bonitas, no solamente como descendiente de David, dice: porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Obviamente la ilustración de David nos recuerda que nuestro Señor Jesús es el Rey, y aunque Él vino como un bebé inocente la primera vez a este mundo, cuando Él regrese en gloria y majestad, y de ese día creo que estamos mucho más cerca, Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también aquí lo ilustra como nuestro sumo sacerdote. Dice que no habría de faltar alguien de la descendencia de David representando al rey, pero tampoco de los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezcan holocaustos y enciendan ofrenda y hagan sacrificios todos los días. Así ha dicho Jehová. Nuevamente dice que vino palabra de Jehová a Jeremías: si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera yo no salvaría o no cumpliría. En otras palabras, así como la noche y el día son constantes, el Señor nos dice: así de fiel es la palabra que yo les envío, la palabra y la promesa en relación al Mesías venidero. Y en esta hora, qué lindo es que como pueblo de Dios podamos recordar que el Señor está a las puertas, que más que nunca tenemos que prepararnos y tomar cada oportunidad o llamado que el Señor nos hace. Y en este tiempo es un tiempo especial en el cual podemos reflexionar. Aunque el Señor no es el autor del sufrimiento ni del mal que ocurre en este mundo, el Señor a veces permite ciertas circunstancias
y en las manos de Él aún las cosas que son malas pueden ayudarnos a bien a todos aquellos que lo amamos. No habrá restauración final ese día que el Señor venga para establecer su reino, sin que primero haya una restauración actual en nuestros corazones. Solo los que permitamos ahora que Cristo nos restaure, podremos ser parte de esa restauración final cuando Él establezca su reino. En otras palabras, el tiempo de tomar decisiones firmes o de reafirmarlas en favor de Cristo es ahora. El tiempo de decirle al Señor que Él nos utilice más que nunca para compartir las buenas nuevas con otros es ahora. Tenemos un Dios maravilloso, el Creador de los cielos y de la tierra, que nunca abandona a sus hijos, ni a los oprimidos, ni a los sufrientes, sino que Él responde cuando clamamos a Él y dice que Él no solo escucha, sino que también revela grandes cosas ocultas y se manifiesta en favor de sus hijos. Hoy más que nunca debemos reconocer que tenemos que decidir de qué lado vamos a estar. Y por supuesto, reconocer que esta restauración es posible solamente en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Vamos a tener una palabra de oración para pedirle a Él que nos ayude. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en este sábado podemos estar unidos por este medio de la tecnología, aunque desearíamos mucho poder estar en persona, como lo solíamos hacer cada sábado. Confiamos que tú nos darás esa oportunidad pronto. Pero Señor, queremos que toda oportunidad que nos des en esta vida sea para confiar más en ti, para estar a cuentas contigo. Y si en algo nos hemos alejado o te hemos fallado, que podamos con humildad y arrepentimiento venir delante de ti, sabiendo que tú eres un Dios perdonador, un Dios misericordioso. Y que ahora, hoy es tiempo de decidir lo que tal vez mañana no tendremos la oportunidad de decidir. Estar de tu lado y firmemente, Señor, poder seguir contigo hasta ese día glorioso cuando tú vengas a buscarnos. Gracias porque la salvación es posible solamente por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jehová nuestra justicia, el renuevo de David, nuestro Rey y sumo sacerdote que intercede permanentemente en favor nuestro. Visita, Señor, a cada hogar, a cada corazón necesitado, porque, Señor, reconocemos que necesitamos más que nunca de ti, para que podamos ver tu gloria, tus respuestas y reconocer tu promesa que es una realidad. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas, cosas ocultas. Ayúdanos a serte fieles y a compartir estas buenas nuevas con otros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga mucho. Reciban un fuerte abrazo de parte de los míos, de mi familia, de Leticia, de Eric. Los queremos, los amamos, oramos todos los días por ustedes y esperamos que el Señor nos permita estar en contacto por estos medios, por medio de la tecnología, pero muy pronto también podamos tener la dicha de estar nuevamente juntos, de poder vernos cara a cara, adorar juntos, pero especialmente poder estar pronto en el reino eterno de Dios, donde ya no va a haber más separación, ni enfermedad, ni dolor, ni muerte, porque el Señor hará nuevas todas las cosas. Buscando por cualquier camino lo que encontrarás conmigo. Me duele verte así, te noto tan distante. No te interesa ser mi amigo, te has olvidado de mí. Yo di la vida por ti. Clama viejas heridas de tu corazón. Clama a mí, responderé.
aquí. Ya he borrado tu pasado. Mira mis manos, mi costado.